El patio de los podcasts. Si le preguntas a cualquier fabricante de ropa cuál es su mayor pesadilla, su mayor preocupación para este año 2025, la respuesta lógica yo diría que sería el precio del algodón. Claro. O quizá los cuellos de botella en los puertos. Exacto, la logística. O incluso la inflación, que siempre está ahí. Pero no, su amenaza número uno, sorprendentemente, son los ciberataques. Y es un giro de los acontecimientos que choca bastante, la verdad. O sea, estamos hablando de un sector que históricamente se ha basado en cosas muy físicas. Hilar fibras, teñir telas, mover cajas enormes de un continente a otro. Sí, pura manufactura tradicional. Totalmente. Y de repente, su mayor vulnerabilidad es digital. Es fascinante. Y eso, de hecho, nos lleva directamente al centro de nuestro análisis a fondo de hoy. Porque a simple vista, si pensamos en una camiseta básica, la típica de algodón de 20 euros, parece la prenda más sencilla del mundo. Es literalmente un trozo de tela con 3 agujeros. Una tela en blanco, por así decirlo. Eso es. Sin embargo, en esta inmersión profunda vamos a basarnos en informes recientes, desde análisis de la industria tecnológica de Aptean hasta guías de operadores como Hunter Harms, para descubrir cómo esa humilde camiseta es el epicentro de una revolución tecnológica y ecológica brutal. Es que las decisiones de ingeniería detrás de esa camiseta sencilla no son para preparar el lienzo, son el producto final en sí mismo. Exactamente. Nuestra misión hoy es desglosar cómo un trozo de algodón conecta con la ciberseguridad global, la inteligencia artificial y hasta la psicología de quien la compra. Pero bueno, para entender por qué la industria tecnológica está tan obsesionada con lo que nos ponemos, tenemos que empezar por la anatomía de la prenda. Pues sí, hay que diseccionar el producto físico antes de saltar a la nube o a los algoritmos. Si nos fijamos en la ingeniería textil pura, los expertos señalan 5 variables fundamentales que separan una camiseta mediocre de una verdaderamente premium. A ver, cuando dices mediocre te refieres a las típicas que usamos para dormir o para pintar el salón, ¿no? Exacto, esas mismas. Y para pasar de ahí a algo premium, hablamos del peso, la construcción, el acabado, el origen y sobre todo el título del hilo, el famoso yarn count. Vale, vamos a detenernos ahí, porque siempre veo ese término, lo del yarn count o hilos de 16 cabos en las etiquetas, y la verdad suena a puro marketing para inflar el precio. Comprar una camiseta básica hoy en día es como construir una casa. Muchos se fijan solo en el color de la pintura, o sea, el diseño impreso. Pero si los cimientos son malos, la casa se derrumba. Es una analogía perfecta. Suena a marketing, claro, pero es pura física. El yarn count indica el grosor y la calidad de los hilos individuales antes de tejer la tela. Imaginemos un hilo de 16 cabos, el conocido como 16 singles. Vale. Es un hilo grueso, único, un poco más rústico. Es perfecto para ropa de trabajo muy resistente, pero al tacto es áspero. Ahora, si subimos la apuesta a un 26 dobles, un hilo de 26 cabos dobles, la cosa cambia por completo. Entiendo. Es como que, en lugar de usar una cuerda gorda y áspera, usas 2 cuerdas finas entrelazadas. Eso es. Al retorcer 2 hilos muy finos juntos, se atrapa menos aire entre las fibras y eso crea una superficie muchísimo más lisa, densa y fuerte. Esa es la razón técnica, exacta, por la que 2 camisetas que pesan lo mismo pueden sentirse completamente distintas. Una te raspa y la otra cae sobre el cuerpo con una suavidad increíble. Ostras, y supongo que esto explica la guerra histórica entre los gigantes del sector de las prendas básicas. Por un lado, tenemos marcas como Bella Canvas, que presumen muchísimo de su algodón Heirloom. Sí, y no es solo un nombre comercial bonito. El proceso de peinado de ese algodón literalmente cepilla y elimina las fibras cortas y punzantes, antes de hilar. Deja solo las fibras largas, ¿verdad? Exacto. La superficie resultante es como un cristal para imprimir encima. Es suavidad extrema. Y luego en el otro extremo del cuadrilátero está Next Level, que en modelos icónicos como su 3600 decidió ir por otro camino totalmente distinto. Sí, ellos fueron pioneros en estandarizar la mezcla exacta de 65% poliéster y 35% algodón. ¿Y por qué esa proporción tan específica? Pues porque el 65% de poliéster aporta una estructura férrea, retiene el color lavado tras lavado, no se deforma,
mientras que ese 35% de algodón garantiza que la prenda siga respirando. Además, implementaron cortes más arquitectónicos, mangas cónicas que abrazan el brazo, alejándose del corte de tubo tradicional que a nadie le sentaba bien. Vale, vamos a desglosar esto un poco más. Porque claro, esa búsqueda de la perfección, del hilo, de las mangas cónicas, nos ha traído un presente donde las reglas han cambiado radicalmente. Hemos pasado de las camisetas finas y ajustadas de hace una década a una obsesión absoluta por el peso pesado, el famoso heavyweight y las siluetas cuadradas. Madre mía, sí. La contundencia manda ahora mismo en el mercado. Es el estilo streetwear llevado al extremo. El estándar premium actual ya no acepta telas finas. Exige un mínimo, creo, de 6,5 onzas, ¿no? Eso es, unas 6,5 onzas por yarda cuadrada, que al cambio son unos 220 gramos por metro cuadrado. Y luego hay auténticas demostraciones de fuerza en el mercado de lujo. Encontramos piezas, por ejemplo, fabricadas en Portugal, en algodón orgánico, que alcanzan unas asombrosas 10,4 onzas. 240 gramos. Eso es una barbaridad. Pensemos que una camiseta promocional típica de publicidad pesa unos 130 gramos. Estamos hablando de llevar encima una tela que tiene casi la densidad de una chaqueta vaquera ligera. Pero con la suavidad del algodón de 26 cabos que comentábamos antes. Es como una armadura urbana. Marcas como Los Ángeles Apparel o Shaka Wear dominan este segmento. Y aquí entra en juego otro factor técnico fascinante, que define la estética actual: el proceso garment dye, o tinte en prenda. Espera, a ver, ¿teñir la prenda después de coserla? Eso suena a un desastre logístico monumental. Suena a que vas a encoger la camiseta de forma impredecible y que el hilo de las costuras va a coger un color rarísimo. Pues resulta que ese desastre es exactamente el efecto buscado. Pero claro, controlado milimétricamente. Pensemos en una analogía con la repostería. Normalmente, la industria textil funciona como hacer galletas. Tiñes la masa de la tela primero, luego cortas las formas y las horneas, es decir, las coses. Todo queda uniforme. ¿Vale? El garment dye es como hornear el bizcocho entero en blanco y luego al final sumergirlo de golpe en el glaseado. Claro, el glaseado no penetra igual en los bordes que en el centro. Se acumula en unas zonas y en otras menos. Exacto, has dado en el clavo. Se utilizan tintes de pigmento que se quedan en la superficie de la fibra, en lugar de penetrarla hasta el núcleo. Por eso, las costuras, los pliegues y los cuellos cogen un tono ligeramente desgastado y desigual. Crea ese aspecto vintage tan buscado. Pero, además, tiene una ventaja técnica enorme. Elimina el encogimiento para el consumidor. Bueno, claro, si la acabas de teñir entera, significa que ya ha pasado por piscinas de agua hirviendo y secadoras industriales en la propia fábrica. Efectivamente. La camiseta ya ha sufrido todo el estrés térmico posible. Cuando llega a casa, su tamaño es 100% definitivo. Y esto se combina con el corte boxy que domina las calles ahora mismo. Y hay que aclarar que boxy no es lo mismo que oversize. Es una distinción importante. Mucho. Un corte oversized es simplemente escalar todas las proporciones de una camiseta para que sea enorme, como si te pusieras la talla de alguien mucho más grande. Un corte boxy es ingeniería de patronaje puro. El cuerpo es desproporcionadamente ancho, pero la longitud es ligeramente más corta, y el dobladillo inferior cae totalmente recto, como una caja. Pero aquí tengo que plantear una paradoja que me resulta alucinante. Pensemos un segundo en lo que estamos diciendo. Estamos pagando precios premium por tecnología textil avanzadísima, algodones peinados, hilos retorcidos de 26 cabos, cortes arquitectónicos, solo para someter a esa prenda perfecta a lavados intensivos con enzimas y pigmentos irregulares, para que parezca que la hemos sacado del fondo de un armario de los años 90. ¿No es completamente contradictorio invertir en innovación para simular que la prenda es vieja? Lo fascinante aquí es que es una paradoja brillante, pero tiene una explicación psicológica muy profunda. Esta contradicción estética es, en el fondo, una rebelión directa y silenciosa contra la moda rápida, el fast fashion. En la mente del consumidor actual, el valor supremo ya no es que algo parezca nuevo e impoluto, sino que parezca indestructible. O sea, que haya sobrevivido a una guerra. Y literalmente. El aspecto vintage transmite subliminalmente la idea de que esa prenda ha aguantado décadas. La estética de lo desgastado comunica durabilidad en un mundo que está inundado de ropa desechable de mala calidad. Y fíjate, eso encaja a la perfección con el siguiente gran pilar de la industria. Si el consumidor exige que la ropa no sea de usar y tirar,
toda la cadena de suministro tiene que volverse radicalmente transparente y sostenible. Los datos que tenemos muestran que casi el 60% de la generación Z condiciona sus compras a la sostenibilidad real de la marca. Ya no toleran el lavado de imagen ecológico, el greenwashing. Quieren hechos concretos y demostrables. Y los fabricantes están respondiendo con innovaciones que sinceramente parecen sacadas de una novela de ciencia ficción, como el desarrollo de poliésteres avanzados para solucionar el gran problema de los sintéticos, que es que tardan siglos en degradarse y sueltan microplásticos por todas partes. Sí, innovaciones como el poliéster EcoSmart de Hanes. Es increíble lo que están consiguiendo. Pero he leído sobre esto y prometen acelerar la descomposición de los plásticos en los vertederos. Pero, ¿cómo programas exactamente un trozo de plástico para que desaparezca? No es magia. No, magia ninguna, es química molecular pura. Lo que hacen durante la extrusión del hilo de poliéster es incrustar un aditivo especial en la estructura misma de la fibra. Este aditivo no afecta a la prenda en absoluto mientras la llevas puesta o la lavas en tu lavadora. Vale, no se te deshace puesta. Exacto. Pero cuando la camiseta acaba en un vertedero, rodeada de oscuridad, alta humedad y cientos de microbios específicos, el aditivo se activa. Básicamente convierte el polímero del plástico en un alimento altamente atractivo para las bacterias del vertedero. Madre mía, ¿se lo comen? Se lo comen literalmente, permitiendo que digieran el material en cuestión de años en lugar de milenios, reduciendo drásticamente los microplásticos. Es alucinante. Y luego, por otro lado, está el regreso a los orígenes extremos con el tema de los tintes. El informe de Impressions Magazine menciona procesos industriales para teñir ropa utilizando hojas de piña, hojas de plátano, flores de caléndula e incluso cáscaras de nuez. Sí, y el gran reto tecnológico ahí es el mordiente, el fijador. Tradicionalmente, para que un color natural se fije al algodón y no desaparezca en el primer lavado, se usaban metales pesados altamente tóxicos. La gran innovación actual es lograr fijar, por ejemplo, el amarillo brillante de la caléndula a un hilo de 26 cabos utilizando fijadores basados en enzimas totalmente naturales. Aquí es donde se pone muy interesante. Porque claro, hacer una camiseta perfecta de corte boxy, teñida con hojas de plátano en un laboratorio o a pequeña escala, está muy bien para un mercadillo de artesanía. Claro, es fácil hacer 10. El verdadero problema logístico es cuando una marca se vuelve viral en redes y de repente tiene que fabricar 1 millón de esas camisetas, distribuirlas a nivel global y además, el factor ético, pagar sueldos justos a toda la cadena. Porque marcas éticas como Race Creations o Los Angeles Apparel destacan precisamente por eso. Los Angeles Apparel llega a pagar a sus trabajadores $25 la hora con beneficios médicos y planes de jubilación, el famoso 401k. Es que mantener esa estructura de costes altísima, sueldos dignos, tintes de caléndula, algodones premium, significa que tu margen de error como empresa es literalmente cero. Cero absoluto. No puedes permitirte fabricar 10.000 camisetas amarillas de talla M si los datos dicen que solo vas a vender 2.000. El inventario sobrante que acaba en la basura no solo arruina tu bandera de sostenibilidad, sino que te quiebra económicamente en un trimestre. Previsión de ventas de forma tan milimétrica, no puedes gestionar tu empresa con papel, boli y una simple hoja de Excel. Se hunde el sistema. Imposible. Y aquí es donde damos el salto del taller de costura físico a la arquitectura de datos en la nube. Hoy en día, según el informe de Aptean para 2025, la prioridad absoluta para el 90% de las empresas de confección es la previsión de la demanda. Que de hecho, las que lo hacen bien esperan un aumento de ingresos del 3,4%, que en esos volúmenes es muchísimo dinero. Es una barbaridad de dinero. Y para lograrlo necesitan sistemas ERP específicos. Ya sabes, la planificación de recursos empresariales, pero diseñados con una arquitectura exclusiva para la moda. A ver, una duda aquí. ¿Por qué no sirve el mismo programa de gestión de inventario que usaría, digamos, una empresa que fabrica tornillos o material de oficina? Por la pesadilla de las variaciones. Imagina que diseñas una sola camiseta. Tienes 10 colores y 6 tallas diferentes de ese mismo modelo. En un sistema de software genérico, eso significa crear y rastrear 60 códigos de barras distintos, 60 SKUs, para un solo diseño. Si intentas analizar qué color se vende mejor cruzando 60 líneas de datos independientes, el sistema colapsa y no ves la tendencia global. A ver si lo entiendo.
O sea, una ERP de moda te soluciona ese caos. Exacto. Utiliza una función llamada Style Master, o maestro de estilos. Agrupa esas 60 variaciones bajo una sola entidad inteligente. Permite a las marcas procesar volúmenes masivos de datos de ventas en tiempo real sin volverse locos. Vale. Entonces tenemos a todas estas marcas subiendo absolutamente toda su operativa a la nube. Fórmulas secretas de tintes vegetales, historiales de compras, previsiones de inventario, rutas de suministro, datos de tarjetas de crédito. Lo digitalizan todo para ser súper eficientes. Y al hacer esto, abren la caja de Pandora. Porque esto nos devuelve al punto de partida de nuestra conversación. Me encanta este punto, de verdad. Porque si conectamos los datos macroeconómicos, la barrera número 1 para el crecimiento no es la inflación, ni los materiales. Es la ciberseguridad. El 31% de las empresas lo cita como su mayor preocupación externa. Es que piénsalo, si eres un ciberdelincuente, en 2025 no vas a ir a robar cajas de camisetas físicas a un almacén en un polígono. Hackeas la nube de la empresa y secuestras su base de datos de proveedores, su algoritmo de ventas y los datos bancarios de millones de clientes. Y el impacto económico es devastador. El coste medio de una brecha de seguridad en Estados Unidos es de 9,36 millones de dólares. No es solo el rescate que puedan pedir los hackers. ¿Qué va? Son los costes de la auditoría forense informática, las semanas de inactividad donde no envías ni un solo pedido, las multas por violar la privacidad de datos. Y la destrucción total de la confianza del cliente. Hay una estadística escalofriante en las fuentes de hoy. El 60% de las pequeñas empresas que sufren un ciberataque cierran sus puertas definitivamente en 6 meses. 6 meses. Desaparecen. Por eso la migración a infraestructuras seguras en la nube es de vida o muerte. Y lo fuerte es que solo el 18% ha completado la transición y un 44% está en proceso. ¿Qué está frenando a la industria si el riesgo es tan alto de quebrar? Pues hay dos miedos muy humanos. Por un lado, las grandes empresas tienen pánico a perder el control físico de sus datos. Tienen servidores en sus sótanos y temen que al subir todo a un servidor externo pierden su mayor activo. Y por otro lado, las empresas pequeñas creen erróneamente que no son un objetivo. Tienen la falsa sensación de invisibilidad, cuando en realidad, al tener peor seguridad, son el blanco más fácil para ataques automatizados. Así que tenemos un escenario donde la camiseta perfecta requiere algodones hipertecnológicos, teñidos precisos y un océano de datos operativos que las marcas intentan proteger a toda costa. Pero si logras asegurar esos datos en la nube, el siguiente paso inevitable, según los informes, es dejar que las máquinas analicen esos datos. La automatización pura y dura. La inteligencia artificial. Eso es. El 99% de las organizaciones de ropa están investigando o implementando IA. Un 33% ya la usa a diario y casi un 40% está en proceso. Es que la IA generativa promete añadir 275.000 millones de dólares a los beneficios del sector. No hablamos solo de recomendaciones personalizadas en la web, que también. Hablamos de control de calidad visual en la fábrica. ¿Cómo funciona eso exactamente en una fábrica textil? Pues imagina cámaras de alta velocidad sobre los telares. Estas cámaras, mediante Machine Learning, escanean los miles de metros de tela de 26 cabos a una velocidad increíble. Si hay un defecto de 1 milímetro en el hilo o una variación microscópica en el tinte de caléndula, la IA detecta el fallo y detiene la máquina al instante. Claro, evitando que se fabriquen miles de prendas defectuosas. Exacto. Pero además está el análisis de mercado. La IA analiza el sentimiento en redes, patrones meteorológicos e historiales para hacer un pronóstico de demanda perfecto. Entonces, ¿qué significa todo esto para los que nos escuchan? Pues que la IA elimina por completo las conjeturas. Literalmente elimina la incertidumbre de lo que vamos a creer vestir antes incluso de que nosotros mismos sepamos que lo queremos. Si conectamos esto con el panorama general, aunque la IA promete innovación, hay un gran muro. Más de un tercio de las empresas grandes frenan su adopción masiva por preocupaciones éticas. El famoso problema de la caja negra. Temen los sesgos del algoritmo, la falta de transparencia en cómo toma decisiones de producción millonarias y, por supuesto, la privacidad de los datos de sus clientes. Es que todo se reduce a la confianza al final. Necesitas confianza en que el hilo durará, en que el tinte natural funcionará, y confianza en que el algoritmo no arruinará el negocio ni filtrará tus datos. Es un ecosistema súper frágil donde la aguja de coser y el servidor en la nube dependen absolutamente el uno del otro.
Pues yo creo que con esto cerramos el círculo a la perfección en nuestra inmersión de hoy. Quien nos escucha la próxima vez que abra su armario y coja su camiseta favorita, esa básica, pesada y de algodón suave, sabrá que no tiene entre las manos un simple trozo de tela. Para nada. Es el resultado de ingeniería de hilos de 26 cabos, de tintes que imitan el desgaste del tiempo, de innovación agrícola con cáscaras de nuez y poliésteres que atraen bacterias, y de algoritmos de IA protegidos por escudos de ciberseguridad a miles de kilómetros. Literalmente es llevar tecnología a punta y análisis de datos globales en forma de prenda básica. Y esto nos deja una última idea flotando en el aire. Hemos visto que la inteligencia artificial pronto será capaz de predecir exactamente el corte, el peso y el color que deseamos, y los científicos perfeccionan tintes orgánicos y materiales biodegradables. Si unimos todo esto, si nos ponemos a pensar, estamos a las puertas de un futuro en el que nuestra ropa se imprima en 3D bajo demanda en nuestra propia ciudad. Ropa hecha de materiales que simplemente se disuelven de forma segura en la Tierra cuando nos cansemos de ellos, eliminando por completo los envíos transoceánicos. Desde luego, es algo en lo que pensar la próxima vez que nos probemos una simple camiseta.